Reciban todos una cordial bienvenida. Hoy es el día del Señor y estamos nuevamente reunidos de esta manera virtual, pero unidos en la gracia y la paz de Dios en nuestros corazones por medio de su Hijo Jesucristo, para celebrar su nombre en este día. Que Dios levante nuestro corazón y nuestras voces para alabar y exaltar su glorioso nombre. Quiero invitarlos a que abran sus Biblias en el Salmo número 86 y acompáñenme en la lectura de este Salmo. Dice así la palabra de Dios: Inclina, oh Jehová, tu oído y escúchame, porque estoy afligido y menesteroso. Guarda mi alma, porque soy piadoso. Salva tú, oh Dios mío, a tu siervo que en ti confía. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque a ti clamo todo el día. Alegra el alma de tu siervo, porque a ti, oh Señor, levanto mi alma. Porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para con todos los que te invocan. Escucha, oh Jehová, mi oración, y está atento a la voz de mis ruegos. En el día de mi angustia te llamaré, porque tú me respondes. Oh Señor, ninguno hay como tú entre los dioses, ni obras que igualen tus obras. Todas las naciones que hiciste vendrán y adorarán delante de ti, Señor, y glorificarán tu nombre, porque tú eres grande y hacedor de maravillas. Solo tú eres Dios. Enséñame, oh Jehová, tu camino, y caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Te alabaré, oh Jehová, Dios mío, con todo mi corazón, y glorificaré tu nombre para siempre. Porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Oh Dios, los soberbios se levantaron contra mí, y conspiración de violentos ha buscado mi vida, y no te pusieron delante de sí. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad, mírame y ten misericordia de mí. Da tu poder a tu siervo, y guarda al hijo de tu sierva. Haz conmigo señal para bien, y véanla los que me aborrecen, y sean avergonzados, porque tú, Jehová, me ayudaste y me consolaste. Hemos leído la palabra de Dios. Este es un salmo, escrito por el rey David, donde expresa su plena confianza al orar a Dios. Tiene plena confianza de que Dios ha escuchado sus oraciones y que en sus momentos de mayor angustia Él ha clamado al Señor. Pero es interesante que Él hace una petición muy especial allí en el versículo 11. Y espero que todos tengamos también en nuestras peticiones al Señor esta misma petición que el salmista hizo. Él dice allí en el versículo 11: Enséñame, oh Jehová, tu camino. Caminaré yo en tu verdad. Afirma mi corazón para que tema tu nombre. Él hace una petición de pedirle al Señor que lo mantenga firme en su verdad y que mantenga un corazón delante de Él, que mantenga una reverencia para Dios. Iglesia, que el Señor nos permita alabar y adorar su nombre, porque conocemos su verdad, porque conocemos quién es Él, y que el conocimiento de quién es Dios, de lo que Él nos ha mostrado en su palabra, nos permita alabarle y glorificarle en este momento. Y Él dice por qué en el versículo 13, y exalta un atributo de Dios: porque tu misericordia es grande para conmigo, y has librado mi alma de las profundidades del Seol. Alabemos al Señor, porque Él es misericordioso y ha manifestado su misericordia al darnos de pura gracia su salvación. Oremos. Amante Dios y Padre nuestro,
Aquí está tu iglesia, los redimidos por tu sangre preciosa derramada en la cruz del Calvario, que has salvado de pura gracia. Señor, aquí está tu iglesia, ofreciéndote este culto, Señor. Ofreciéndote, Señor, este sacrificio de alabanza a ti, Señor. Gracias, Padre, por darnos la oportunidad nuevamente de congregarnos, por darnos, Señor, estos medios tecnológicos para poder celebrar a tu nombre. Y todos allí, cada uno en sus hogares, unidos espiritualmente, Señor, podemos alabarte y exaltarte. Gracias por tu palabra de este salmo que nos reconforta, que nos recuerda que tú escuchas nuestras oraciones, que tú eres misericordioso, que eres bueno, bondadoso, que eres lento para la ira, grande en misericordia y verdad, Señor. Gracias por la misericordia que has tenido para con nosotros. Gracias por tu fidelidad con cada uno de nosotros. Gracias por sustentar nuestras vidas en esta semana que pasó y porque lo harás en esta semana que empieza. Gracias, Señor, porque eres bueno. Permítenos, Señor, expresar con nuestras alabanzas esa gratitud a ti, Señor. Te pedimos, Señor, en este día que tú bendigas a cada persona que participa de este culto, Señor. Aquellos que no te conocen, que por medio de esta celebración y por medio de escuchar tu palabra, tú traigas a ellos arrepentimiento y fe y vengan a ti, Señor, y les hagas tus hijos. Trae el don, Señor, de la vida eterna a aquellos que no te conocen. También, Señor, trae tu paz, tu gracia y tu consuelo a aquellos que están pasando momentos de tribulación. Trae gozo a aquel que tiene un corazón en aflicción. Fortalece la vida de los hermanos que están con necesidades físicas, Señor. Te pedimos por don Héctor, doña Clarita. Gracias por esta niña, Señor, que tú has tenido misericordia familiar de la familia Ovalle y que le has devuelto la salud, Señor. Que sus padres y todas sus familias puedan reconocer que es tu bondad y misericordia en ellos y vengan a ti, Señor. Oramos por el yerno de don Héctor en Canadá para que sigas fortaleciendo su vida y que cada día que él vive tú puedas mostrar tu misericordia y él la pueda ver, Señor, y venir a ti en arrepentimiento y fe también, Señor. Fortalece a su hija que le acompaña allá y dale sabiduría a don Héctor para que pueda hablarles con la verdad de tu palabra y traerles a sus corazones, Señor, el mensaje de salvación también. Señor, recibe este culto que celebramos a tu nombre, para la gloria tuya, Señor, como una ofrenda viva que ofrecemos a ti, Señor, y trae gratitud genuina a nuestro corazón, que por medio de este culto podamos expresarla a ti, Señor. Y también habla en nuestras vidas, cuando cantamos a ti estas verdades de lo que tú eres, Señor. Ministra nuestro corazón y por medio de tu palabra también, Señor, satisface en cada uno de nosotros esa necesidad espiritual que tenemos de ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Abran sus signarios, iglesia, y vamos a alabar al Señor con el himno número 3. Santo, santo, grande, eterno Dios. Santo, santo, grande, eterno Dios, con alegría hoy te alabamos, Rey de reyes, grande capitán, todopoderoso guerrero, honor y gloria, luz y dominio, tributaremos todos a ti. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Alabadle cielos, tierra y mar, toda su iglesia, sus mensajeros, alabanzas, cantos de loor. Hoy unidos elevaremos, pues majestuoso y reverendo, fuego y vida eres, Señor. Santo, santo eres tú,
Señor, Dios de las batallas glorioso, Rey de siglos, solo eterno Dios, veraz y justo, incomprensible, inmortal, autor de todo bien. Eres tú el anciano de días, y para siempre entonaremos el canto eterno de redención. Santo, santo eres tú, Señor, Dios de las batallas glorioso. Y vamos a continuar alabando a nuestro Señor y Dios con el himno número 11. A Dios sea la gloria. A Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria, a Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. Quiero vivir, Señor, rendido siempre solo a ti. Pongo a tus pies lo que soy, porque diste todo, Señor, por mí. Con su sangre me ha limpiado, su poder me ha salvado. A Dios sea la gloria por lo que hizo por mí. A Él sea la gloria porque nos ha salvado. Que en esta semana tú puedas alabar al Señor, porque te ha dado de pura gracia su salvación. Y vamos a continuar alabando al Señor con el himno 299. Por fe contemplo redención. Por fe contemplo redención, la fuente carmesí. Jesús nos da la salvación, su vida dio por mí. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Mi vida entrego a mi Jesús, las dudas Él quitó, mi alma goza en su luz, mis dudas Él pagó. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Cuán inefable gozo es saber que salvo soy, mi Rey aquí es mi Jesús, al cielo sé que voy. La fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Oh gracia excelsa de mi Dios, profundo es el amor de mi Jesús, divina luz,
Cordero Redentor, la fuente sin igual hallé de vida y luz, el manantial, oh gloria a Dios, me limpia a mí, me limpia a mí, me limpia a mí. Señor, gracias por poder alabarte, por el solo hecho, Señor, de que nos has salvado de pura gracia. Gracias, bendito Dios, porque en estos momentos nos permites recordar que un día nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados y tu poderosa voz nos llamó a la vida espiritual. Gracias porque un día escuchamos tu voz por medio del Espíritu Santo, quien nos convenció de pecado, de justicia y de juicio. Y por eso hoy estamos aquí, Señor, alabándote, dándote toda honra y honor a ti, Señor, porque eres esa fuente de agua viva que lavó nuestros pecados, nos dio tu perfecta justicia y hoy somos tus hijos, Señor. Gracias por esa maravillosa obra de gracia que hiciste a favor nuestro en la cruz del Calvario, Señor, y que hoy recordamos. Permítenos, Señor, vivir vidas que muestren esa gratitud cada día hacia ti. Y también permítenos, Señor, poder compartir este mensaje glorioso de tu evangelio a aquellos que aún están muertos espirituales, Señor. Y oramos por la salvación de nuestros familiares, de nuestros amigos, de nuestros vecinos, Señor, para que podamos nosotros abrir nuestra boca y proclamar el mensaje tuyo, que los traiga, Señor, a la vida eterna, como lo hiciste con nosotros, Señor. Te quiero agradecer también, Señor, en estos momentos por las ofrendas que has enviado, Señor, a tu iglesia. Gracias por la fidelidad de los hermanos que ofrendan. Bendice, Señor, estas ofrendas. Bendice la economía de cada hogar, Señor. Sé tú quien sustente a cada uno de ellos. Ahora, Padre, permítenos venir a tu palabra con reverencia. Habla a nuestros corazones, Señor, que tu palabra penetre en lo más profundo de nuestro ser y satisfaga, Señor, en cada uno de nosotros esa necesidad espiritual que tenemos. Oramos también que por este medio tu mensaje pueda llegar a muchos que no te conocen, y por medio de esta palabra tú traigas a ellos también la salvación y la vida eterna. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Vamos al estudio de la palabra de Dios. Les invito a que abran sus Biblias en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 3, y vamos a leer del versículo 20 al 35. Marcos capítulo 3, versículo 20 al 35. Dice así la palabra del Señor. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían, está fuera de sí. Pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas, ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Y si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. De cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias, cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho, tiene espíritu inmundo. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose fuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están fuera y te buscan. Él,
les respondió diciendo: ¿Quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo: He aquí mi madre y mis hermanos. Porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, este es mi hermano y mi hermana y mi madre. Hemos leído la palabra del Señor. En este pasaje que estudiaremos hoy, encontramos tres escenas en las que se presentan tres opiniones distintas sobre la persona del Señor Jesucristo. Su familia pensó que él estaba loco. Los líderes religiosos de Israel afirmaron que estaba endemoniado. Pero Cristo nos presenta al final la alternativa de reconocerle como Señor. Miremos entonces esta primera alternativa que se presenta sobre Jesús. Volvamos al versículo 20. Y se agolpó de nuevo la gente, de modo que ellos ni aún podían comer pan. Una de las características del Evangelio de Marcos es que casi siempre que se hace mención a las multitudes alrededor de Jesús, lo hace con una connotación negativa. Este es el caso en este versículo 20. Estas personas que nuevamente buscan a Jesús no estaban interesadas en el mensaje de salvación que Jesús predicaba, en ese mensaje de arrepentimiento que él vino a proclamar. Ellos querían obtener de Jesús algún beneficio temporal. Seguramente estaban tan ansiosos de que Jesús satisfaciera su necesidad de salud, que no les importaba si Jesús o sus discípulos comieran o no. Así que cuando los familiares de Jesús escucharon o les informaron sobre lo que Jesús estaba haciendo y cómo se había entregado por completo a servir a otros, aún descuidando sus propias necesidades, llegaron a la conclusión de que Jesús había perdido la cabeza. El versículo 21 dice: cuando lo oyeron los suyos, vinieron para prenderle, porque decían: está fuera de sí. Y de acuerdo a lo que dicen los versículos 31 y 32 de este mismo capítulo, vemos que esa comitiva que vino a prender a Jesús, a llevárselo, estaba conformada por su mamá, por sus hermanos. Y para aquellos que aún no lo saben, la Biblia afirma que Jesús tenía hermanos. Y en Marcos capítulo 6, versículo 3, nos dice que también tenía hermanas. Bueno, volviendo al versículo 21. Marcos nos dice que sus familiares llegaron para prenderle. Y esta palabra da la idea de que su intención era ponerlo bajo custodia, porque ellos pensaban que él estaba fuera de sí, dice el texto. Es muy posible que ellos tuviesen temor de que Jesús deshonrara a su familia con su conducta un poco extraña. O podrían estar pensando que posiblemente él se hiciese daño a sí mismo dejando de alimentarse bien o trasnochándose mucho. Desde la perspectiva de la familia del Señor Jesús, él era un lunático. Un lunático que se creía el Mesías anunciado por los profetas del Antiguo Testamento. Él se creía el gran descendiente de David que se sentaría como rey sobre su trono. Pero antes de juzgar a los familiares de Jesús por pensar que él estaba loco, quiero que nos pongamos un momento en su lugar, en el lugar de sus familiares. Él durante 30 años había compartido con ellos como cualquier familia judía de la época. Pero de repente, sus hermanos y hermanas ahora lo escuchan decir que Él es el Salvador del mundo, que Él es el Dios encarnado. Si Jesús era un hombre común y corriente, la preocupación de su familia estaba más que justificada. Pero Jesús, sí, era un hombre 100%, pero también era Dios 100%. Marcos nos da a conocer que durante su ministerio terrenal, Jesús entonces tuvo que enfrentar la oposición de su propia familia. Y esto debe ser de consuelo para nosotros, saber que el Señor entiende perfectamente lo que sentimos
cuando nuestros familiares nos rechazan y se oponen a nosotros por causa de nuestra fe en Cristo. Bueno, ahora Marcos deja esta escena en suspenso para mostrarnos un cuadro aún más perturbador todavía. Miremos el versículo 22, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera los demonios. Así como los familiares de Jesús vinieron desde Nazaret para apresarlo y llevárselo para su casa, un grupo de teólogos llegó de Jerusalén para tratar de neutralizar su ministerio. Estos eran los escribas. Ellos eran hombres muy influyentes en el tiempo del Señor. Ellos tenían pleno conocimiento de las escrituras del Antiguo Testamento. Y el hecho de que vinieran de Jerusalén, como lo menciona Marcos, donde quedaba el centro de la adoración a Dios, les daba todavía más prestigio. Hay un detalle en esta historia que Marcos no incluye en su relato, pero que sí lo encontramos en el pasaje paralelo del Evangelio de Mateo, en el capítulo 9, versículos 33 y 34. Y es de que Jesús acababa de sanar a un endemoniado que a su vez estaba mudo. Y le sanó de tal manera que el mudo hablaba, dice Mateo. Un hombre endemoniado y mudo. Jesús lo sana delante de todos ellos y restaura totalmente a este hombre. El milagro fue tan evidente que los escribas no podían negarlo, pero para desacreditarlo lo acusaron de dos cosas gravísimas. En primer lugar, decían que él estaba poseído por Belcebú, es decir, por Satanás. Y en segundo lugar, ellos decían que era por medio de ese poder diabólico que Jesús hacía los milagros que hacía, incluyendo el hecho de expulsar a los demonios. Los escribas se resisten a reconocer la autoridad de Jesús, se resisten a reconocer su poder divino manifestado en ese milagro, y por eso se atreven a hacer una acusación que no solo es increíblemente blasfema, sino que también es totalmente absurda. Miremos leamos los versículos 23 al 26. Y habiéndolos llamado, les decía en parábolas: ¿cómo puede Satanás echar fuera a Satanás? Si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. Si una casa está dividida contra sí misma, tal casa no puede permanecer. Y si Satanás se levanta contra sí mismo y se divide, no puede permanecer, sino que ha llegado su fin. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa. La lógica de Jesús es contundente. Él dice: ¿cómo es posible que el poder para echar fuera los demonios provenga del príncipe de los demonios? Jesús les hace ver que eso es totalmente ridículo. Él dice: ¿cómo es posible que Satanás le dé poder a alguien que está tratando de destruir el reino que él está tratando de construir? Así que esta acusación de los escribas pone en evidencia que su ceguera era totalmente voluntaria. Ellos no podían ver que el poder y la autoridad de Jesús proviene de Dios, porque ellos tomaron la decisión de no verlo. Como dice el refrán, no hay nadie más ciego que aquel que no quiere ver. Pero notemos que el Señor Jesús no solo presupone aquí la existencia de Satanás, sino que también nos dice que Satanás está construyendo un reino de confusión, un reino de caos, un reino de maldad. Satanás está empeñado en mantener al hombre en su estado de esclavitud pecaminosa. Y él quiere hacer todo lo posible para detener el avance del Evangelio. Si fuera por Satanás, su dominio sobre los hombres nunca tendría fin. Pero gloria al Señor, que el diablo no tiene la última palabra. Gloria al Señor, que el poder del diablo no puede ir por encima o no puede estar por encima del poder de uno que es más fuerte que él. Miren nuevamente el versículo 27. Ninguno puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si antes no le ata, y entonces podrá saquear su casa.
Muchos eruditos afirman que este versículo es uno de los más esperanzadores que tenemos en la Biblia. Jesús está diciendo aquí que Satanás es el hombre fuerte que tiene a un montón de seres humanos cautivos en su reino de pecado. Pero el Señor Jesús se está presentando aquí como aquel que ha invadido la casa del hombre fuerte para atarle y saquear sus bienes. Y nos preguntamos, ¿cuándo fue que Jesús entró en la casa del hombre fuerte? Cuando se hizo hombre y vino a la tierra. Y luego le ató por medio de su muerte y su resurrección. De tal manera que ahora nuestro bendito, glorioso y majestuoso Señor y Salvador Jesucristo puede tomar de ese reino de maldad a todos los que Él quiera tomar y salvarlos. Nuestro Señor y Salvador Jesucristo es mucho más fuerte que el hombre fuerte. Su muerte en la cruz fue una victoria aplastante contra el imperio del mal. Por eso Pablo dice en Colosenses capítulo 1, versículo 12 y 13, que todo creyente debe dar gracias con gozo al Padre que nos ha librado del reino de las tinieblas y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención y liberación por su sangre, el perdón de pecados. Si tú eres un redimido por la gracia de Dios, ten la plena seguridad de que el hombre más fuerte está al lado tuyo para darte la gracia que tú necesitas en tu lucha contra el pecado que aún mora en ti. Así que, hermanos, no hay ninguna razón para vivir en derrota ni en temor. Pero la acusación de los escribas no solamente era ridícula y blasfema, sino que era también una acusación muy, pero muy peligrosa. Leamos el versículo 28 al 30. Dijo Jesús: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. Porque ellos habían dicho: tiene espíritu inmundo. Estos son uno de los versículos que más perturbación ha causado en la mente de muchos cristianos que se preguntan si acaso alguna vez han cometido este pecado imperdonable. Pero miremos nuevamente el versículo 28. Dice: de cierto os digo que todos los pecados serán perdonados a los hijos de los hombres, y las blasfemias cualesquiera que sean. El texto dice que nuestro Dios está dispuesto a perdonar a cualquier persona que venga a Cristo con fe y arrepentido, sin importar los pecados que haya cometido a lo largo de su vida. Este texto dice que no importa cuántas veces hayan blasfemado su nombre, su gracia es tan grande que no importa cuánto hayas blasfemado el nombre bendito del Señor. Él está dispuesto a perdonarte. Pero cuidado, hay un pecado que nunca será perdonado, y es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Versículo 29. Pero cualquiera que blasfeme contra el Espíritu Santo no tiene jamás perdón, sino que es reo de juicio eterno. El versículo 30 es de mucha importancia porque es muy importante para poder entender la declaración que el Señor Jesús hace en el versículo 29. Dice: porque ellos, o sea, los escribas, habían dicho, tiene espíritu inmundo. Así que esto nos muestra que el Señor dirigió esta advertencia a los escribas que estaban atribuyendo las obras de Jesús al poder de Satanás. Esta era una blasfemia contra el Espíritu Santo, porque todas las obras que Jesús llevó a cabo durante su ministerio las hizo con el poder del Espíritu Santo. Recuerden que los escribas conocían muy bien las Escrituras y acababan de ser testigos de una obra milagrosa que evidentemente fue llevada a cabo por el poder de Dios. En otras palabras, estos hombres no hablaban en ignorancia. Ellos maldecían y blasfemaban contra el Espíritu Santo con plena conciencia de lo que estaban haciendo. Ellos decidieron ir en contra de toda evidencia para no dar su brazo a torcer, llegando al colmo de atribuirle al poder de Satanás lo que obviamente había sido hecho por el poder del Espíritu Santo a través de la persona de Jesús. Y el texto nos da a entender
que esto era algo que ellos estaban haciendo repetidamente. Miren nuevamente el versículo 22, dice, pero los escribas que habían venido de Jerusalén decían que tenía a Belcebú y que por el príncipe de los demonios echaba fuera a los demonios. Allí el verbo que aparece decían se encuentra en el griego en un tiempo imperfecto, lo cual significa que era algo que ellos hacían de manera continua. Estos escribas acusaban continuamente al Señor de actuar por el poder de Satanás, de manera que ellos estaban continuamente blasfemando contra el Espíritu Santo. Lo terrible de este pecado es que coloca al hombre en una condición en la que ya es imposible arrepentirse, porque es precisamente el Espíritu Santo el que abre los ojos del pecador. Es el Espíritu Santo el que produce arrepentimiento. Es el Espíritu Santo el que trae fe al corazón del hombre. De manera que cuando una persona decide ir en contra de toda evidencia y endurecer continua y voluntariamente su corazón contra la obra del Espíritu Santo, atribuyéndole poderes demoníacos, esa persona está cerrando toda posibilidad de experimentar el arrepentimiento, sin el cual la salvación es imposible para cualquiera. De manera que si tú estás angustiado por creer que has cometido este pecado, esa angustia es una clara evidencia de que no lo has cometido. Pero esta advertencia debe ser tomada muy en serio por todos aquellos que escuchan regularmente el Evangelio y rechazan el llamado del Espíritu Santo al arrepentimiento y a la fe, cuando lo escuchan por medio de una predicación o cuando leen la palabra de Dios. Porque puede llegar el momento en que traspasen esa línea en la que ya no haya vuelta atrás y pierdan toda sensibilidad a la obra del Espíritu Santo, el cual está aquí en medio nuestro para convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Pero Marcos agrupó estas historias para dejarnos una nota de esperanza. Los familiares de Jesús pensaban que él estaba loco. Los escribas le acusaron de estar endemoniado. Pero dentro de la multitud había un grupo de personas que por la gracia y la misericordia de Dios habían reconocido a Cristo como el Señor de sus vidas. Leamos el versículo 31 al 35. Vienen después sus hermanos y su madre, y quedándose afuera, enviaron a llamarle. Y la gente que estaba sentada alrededor de él le dijo, tu madre y tus hermanos están afuera y te buscan. Él les respondió diciendo, ¿quién es mi madre y mis hermanos? Y mirando a los que estaban sentados alrededor de él, dijo, he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de Dios, ese es mi hermano y mi hermana y mi madre. Marcos vuelve a tomar la historia donde la había dejado allí en el versículo 21. Los familiares de Jesús se habían quedado fuera de la casa. Entonces, por la multitud que era tan grande, ellos enviaron un mensaje con las personas que estaban más cerca de Jesús. Iban llevando su mensaje hasta que los que estaban allí cerca de él le dijeron, Señor, tu familia está afuera y te buscan. Pero el Señor Jesús aprovecha esto para decirles que Él vino a levantar una nueva familia, que Él vino a construir la familia de la fe compuesta por personas rescatadas de ese reino de pecado, donde el yo está sentado en el trono. Personas que ahora encuentran gozo, personas que ahora se deleitan en hacer la voluntad de Dios. Y Jesús dice, mirándolos a ellos, esos son mis hermanos y mis hermanas y mi madre. Así que tú que estás escuchando este mensaje, si tú has venido a Cristo confesando tus pecados y te gozas en hacer la voluntad de Dios en vez de hacer tu voluntad, entonces tú eres parte de esa nueva familia de la que el Señor nos habla en este pasaje. El Dios del cielo es tu Padre, Jesús es tu hermano y el Espíritu Santo es tu consolador. Y todo esto únicamente por gracia. Aquí están las tres alternativas que este pasaje pone
con respecto a Jesús. Y yo pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús a la luz de esta realidad? Si no estás dispuesto a postrarte delante de Él como el Señor de tu vida, es porque estás de acuerdo con su familia, que lo tildaron de loco. O tal vez en tu corazón te atreves a acusarlo de ser un endemoniado, como lo hicieron los escribas. Te pregunto, ¿qué vas a hacer con Jesús? Porque quedarte en una posición neutral es imposible. El Señor Jesús dijo, el que no está conmigo, está contra mí. Un hombre que dice ser la segunda persona de la Trinidad, que vino a morir en una cruz para salvar a pecadores. O se rechaza completamente, o se abraza de todo corazón. No hay otra alternativa. Dios te bendiga. Iglesia, qué gozo es saber que nuestro corazón fue sensible a la voz del Espíritu Santo y que hoy Jesús es reconocido en nuestras vidas como el Señor, como nuestro glorioso Salvador, como el Rey del universo. Damos gracias a Dios porque ahora pertenecemos a esa familia de la cual habla aquí Marcos. Vamos a terminar cantando el himno número 10. Solo tú eres santo. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Solo tú eres santo, solo tú eres digno, tú eres hermoso y maravilloso. En la cruz moriste y resucitaste. Tú me diste vida y muy pronto volverás. Gracias, Señor, por permitirnos celebrar este culto a tu nombre. Gracias, Padre, porque tú eres el Dios hecho hombre y que nos dejaste evidencias claras de tu poder y tu señorío. Por eso tu iglesia te alaba y te alabará por siempre. Estamos despedidos. Reciban todos un abrazo muy especial. Que la gracia y la paz de Dios estén con todos nosotros.